para ti, está para mí, sí. Yo sé que la universidad, para que vayas más allá. El ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Good morning, dear students. How are you? I'm fine, thank you. And you? I hope that you are so okay. Today we have a great time with our teacher Cindy. Dear teacher Cindy, how are you? Good morning, teacher. Good morning. Good. How are you? Fine. Very good. Either fine, No, good. Fine, good, very good. Very Yes, I'm good. It's a good way to say yo estoy bien. Good, well, so well, fine. It's like a synonyms. Yes? ¿Son sinónimos antes? Bueno, mi apreciada teacher Cindy, me gustaría que hicieras entonces la invitación como siempre al foro. Últimamente hemos tenido muy poquitas participaciones, entonces por favor, motívense, chicos. Sí, primero, la vez pasada estuvimos como mal de algo, entonces trabajamos el WhatsApp. Y en el WhatsApp pues les queda como mucho más fácil, pero invitarlos nuevamente que no es en el WhatsApp. Hoy no tengo el teléfono acá, o sea, no podemos ver las participaciones de ustedes a través del WhatsApp. Los voy a invitar para que entren al foro. Vuelvo a insistir que el foro es para también retroalimentar un poco a la profe y miramos cuáles son sus dudas y pues para mirar si ustedes sí están participando. Y me encanta de la profe que todas sus participaciones deben de ser en inglés, y solo son videos, aquí escriban en inglés, entonces pues aquí estoy pendiente. Bueno, profe, mil gracias por la invitación. Hasta el momento no hay ni uno. Bueno, hasta el momento. Vamos a ver, entonces nos decimos de aquí a los 37 minutos y puntica que nos quedan para estar pendientes antes de sus participaciones. Estimados chicos, recordemos, importante, the next Tuesday we will close the activities for Unit 1 and 2. Remember, for Unit 1 we have two activities, and for Unit 2 we have 4 activities. Entonces recordemos, el próximo martes cierran por favor las actividades de la unidad 1 y 2. Recordemos que en la unidad 1 tenemos 2 actividades, for un minimal course y un workshop, importante que lo llamen. En el cuarto tenemos en la unidad 2, tenemos 4 actividades. Un quiz, tenemos un forito, tenemos un workshop y unas grabaciones que tienen que hacer con los sonidos de hito. Importante tener en cuenta esto porque pues muchos me han dicho que si se abre una unidad, ideal sería que se ampliara la fecha, pero no, chicos. Si mi profe Cindy no estoy mal, cerramos actividades 1 de diciembre. 1 de diciembre, y tenemos nosotros trabajo para subir notas solo hasta el 4, entonces, y ahí sí nos vemos ya en febrero. Entonces, chicos, recuerden, importante esa acotación que acaba de hacer la profe Cindy, tener en cuenta las fechas de cierre, por tanto no van a ser ampliadas ni unidad 3 ni unidad 4. No, y qué tal que las amplíen hasta el 24 de diciembre, pero ahí sí se las calificará Papá Noel. Imagínense. Okay, the idea is that try to be very accomplishments with this part of English. Es importante tener ese cumplimiento, ¿cierto? Que ustedes sean muy cumplidos con esto. ¿Por qué? Porque pues el reflejo de sus notas y para poder pasar. Recordemos, el sistema nos obliga a reportar una nota. It's important the grade for passing, but the idea is that you try to learn. El sistema nos obliga a una nota por pasar, ¿cierto? Para aprobar una materia, para un requisito formal, porque pues así es el sistema educativo. Pero el aprendizaje que ustedes tienen con cada desarrollo de actividad, eso no lo quita nadie. Y ese es el fin. Nosotros vamos a ser educadores, formadores de formarse. Okay, let's start in English, please. We are going to go about our slides. Fifth class, English Phonetics, Organs of Speech. Hoy vamos entonces a profundizar en los aparatos fonatorios, cada uno de los órganos que la compone, pero de una manera para situar unos sonidos importantes, ¿listo? Of all musical instruments, the human voice is the most beautiful, for it's made by God. Oh my goodness, such a yuppie. De todos los instrumentos de la voz humana, de todos los instrumentos, la voz humana es el más bello, porque está hecho por Dios. ¿De todos los instrumentos musicales? Sí, de todos los instrumentos musicales, la voz humana es el más bello, porque es hecho por Dios.
Yes. Made, Made, hecho. Made. Fabricado, construido. En este caso. de razón el Made in China. Ajá, made in China, en Taiwan. Made. Y uno siempre dice In Made France. in China. Made in. Made in China. Made in Ay, China. Dios, In voy a China, corregir sorry. esto. Very good, excellent. Sacha Gapi nos dijo esta frase tan bonita. Teacher, ¿qué opinas de esto? De todos los instrumentos musicales, la voz humana es el más bonito porque está hecho por Dios. No, y porque podemos utilizarla para intencionar algún mensaje, Yes, exactly. Because it's the most important instrument for expressing immediately. Remember that we have gestures, we have our face, our hands, our glance, our body. Nosotros tenemos... Glances. Exactamente, nosotros tenemos todos nuestros gestos, nuestros gestos, nuestra cara, glance, mirada, nuestras manos, todo nuestro lenguaje corporal. Chicos, remember the first activity is this one. Remember, put in the forum the meaning of this phrase. Pongamos en el foro entonces qué opinan de por qué es importante la voz. Prácticamente es como la definición. Okay, continue about our second activity. It's a little large. Para organizar. Yes, of course. The second activity is organize the quote. Ralph Waldo Emerson. When, cuando, music, música, es o está. Very good, teacher. Courage, coraje. Courage. Not negation. In, dentro o en. él. Yes, de, los, tones, tonos, but, pero, very good, teacher. In el, de, muy bien. Ahí dice humana voz. Human voice, voz humana. It, eso, esa. Para cosa, ¿no? Sí, señora, tercera persona. Speak, hablar. Speaks, habla. Speaks con S. Tercera persona. Entonces ahí nos indica que uno de esos dos pronombres, o music o it, puede ser el que antecede el verbo. Speaks. Pero si hubiera primera persona sería speak sin el S. Sin la S. Tercera persona con S. Sí, señora. He, she o it en presente simple. From, desde o de, los, its, posesivo de it. It's, vamos aquí, it's, posesivo de it. Su, instante, vida, life, of, de, very good, tenderness, ternura, oratorio, like in Spanish, oratorio. Remember that in the ancient Greece, the oratorio, it's a place done with philosophers or very smart people speaks about the mysteries of the life of the thought. El oratorio era el sitio en la antigua Grecia en donde los filósofos, los grandes sabios hablaban y decían los misterios de la vida, los misterios de la filosofía. Truth, verdad. Sweetest, este es se me olvidó el nombre, es un adjetivo pero está en superlativo, o sea, ¿qué significa? El más dulce. De Sweetest. Sí, me acordaba del sweet. EST, sweet. Y la terminación ST, el más dulce de or, y es O. Y el más, es que es EST, que termina. Superlativo. ¿Lo puedo utilizar en otro verbo? The sweetest. No, tiene que ir siempre con un TH, mira, con este, profe. The sweetest. Entonces, chicos, ya pudieron mirar más o menos las palabritas. Vamos a ver si alguno en el foro después las ordena. ¿Listo? There is this one, that is the order. Continue about our slides. Vamos con nuestras diapositivas. The sweetest music is not in the oratorio, but in the human voice when it speaks from its instant life, tones of tenderness, truth, or courage. La música más dulce no está en el oratorio. Otra función del oratorio era donde se iban a presentar los grandes cantantes de ópera, en la antigua Grecia sobre todo, y también lo que tú dices en el Renacimiento barroco, tuvo mucho sentido la ópera, la lírica. Entonces esa clase allá también tocaban las grandes orquestas. Entonces en el oratorio. Pero la música más dulce no es la que está en el oratorio, pero en la voz humana, cuando esta habla, espérate, cuando esta habla desde los tonos de la vida instantánea, de ternura, de verdad o coraje. ¿Cómo sabes? The sweetest music is not in the oratorio. La coma y el but in
yo acomodo cada conector a mi necesidad de interpretar. Porque si lo leo literal sería, no está en el oratorio, pero en la voz humana cuando éste habla. Entonces, si tú miras en el oratorio, pero sí, porque nosotros usamos es el contraste del pero, ¿no? El pero contraste, o sea, como yo soy bonita pero mal genial. Entonces estoy dando como un contraste. Ese pero en este but in sería el sin embargo, pero sí, o pero aunque. Ah, ya, lo puedo utilizar así. Sí. No debo decir but in, yes. No, como si... no. Exacto. Entonces, chicos, la tercera actividad en el foro es the meaning of this one. La música más dulce no está en el oratorio, pero sí cuando en la voz humana habla desde los instantes o desde los tonos instantáneos de la vida en la ternura, la verdad o el coraje. Teacher, tell me, what do you think about this quote? ¿Qué opinas acerca de esta frase? What do you think about this quote? Lamentablemente a veces el ser humano, nosotros utilizamos la voz, a veces es como para dañar o no bendecir a otra persona. O herir. O herir. Yes, or hurt. Pero sí, mire, pesa tanto la voz humana que si usted le dice a un niño algo muy bonito, él se lo cree. Yes. Pero si le dice algo muy terrible, también se lo va a creer. O sea, sí, claro. Our tongue, there are two words. En nuestra lengua hay dos mundos. Sí. The blessing or the damage. El de daño o el de la bendición, como dicen Sí. por ahí, ¿no? Very good. Excellent, teacher. Entonces, chicos, la tercera actividad es la opinión sobre esta frase. ¿Listo? Very good. Ok, continue about this one. Recuerden, estamos en el Fifth Teleclass Forum. En los cursos de fonética, recuerden, está Teleclases, la pestaña, están las teleclases subidas, aparece la sección de foros. Ahí estamos en Fifth Teleclass Forum. ¿Listo, chicos? Very good. Today we have our purpose. Students will be able to know about the organ of speech, the organs, like a tongue, a mouth, like a pharynx, larynx, en fin. Very good, excellent. Parts of the speech, elements, organs of the speech, and our function, talking about the human voice production process. Vamos a hablar, a continuar el tema de la producción humana, pero desde la experiencia de las etapas de la misma producción. Aquí voy a mostrarles el siguiente videito que ya lo tengo listo para ubicar unos sonidos. ¿Listo, chicos? Organ and their functions. In this image, you can see alveolars, dentals, lips, glottis, bilium, uvula, and pharynx. We use lips to create different sounds like labial and bilabial, for example, P, B, M, W, and labiodental consonants like F and V. Uvula helps to make nasal consonants, stopping the air moving through the nose. Glottis is used to control the vibration made by the vocal cords, for example, H. Teeth are used to create sounds labiodental, for example, F and V, and linguodental, like F and F. Tongue, with its own movements, assist in forming the sounds of speech. Alveolar ridge help us different sound. It's situated between the teeth and the hard palate. For example, T and D. Hard palate interacting with the tongue is used to form the sounds of T, D, and J. Bilium by soft palate separate the oral cavity, mouth, from the nose in order to produce the oral speech. In the case of an incomplete separation, the air escapes through the nose, being perceived hypernasal. Okay, that's all.
And thank you very much for your attention. Hello everybody, I'm Alejandra Gomez Benavides and I'm going Teacher, to explain you do you the think that speech this organ video and was their interesting? functions. Teacher, ¿piensas que el video fue interesante o no? Sí, sobre todo You porque can see muestra alveolars, algunos dentals, partes de lips, nuestra, glotis, los sonidos, el dónde ilium, ubicar la lengua, uvula, palatal, and alveolar, fricativa, labio dental, dental. We use Sí, lips claro. En to create castellano different también, sounds para like nosotros hacer el labial trabajo de and bilabial. For escribir el example, Nasayuwe, P, que es el B, idioma, M, nos toca hacer también ese ejercicio para poder mirar de la, like ¿Eso es la en bolsa. economímica? ¿A las Sí, claro. personas que les enseña? Claro que sí. Genial. Sí, a ellos. Tú le dices bolsa about our AFI. Ella le dice bolsa a nuestro AFI, que es el Alphabetic Phonetic Sí, International. nosotros pusimos en la bolsa porque hay que saber si es palatal, qué letras podemos utilizar. De paso utilizamos es la X acompañada de todas las consonantes. Yo pienso que sí lo tratamos de acomodar más fácil para escribir que de pronto el are used castellano. to create Yes, sound exactly. labiodental, El for castellano example, utiliza palatal, F pero and V las and no utilizan las mismas linguadental, letras, sino like che, and palatales palatales En castellano. SH, en inglés sería SH y la CH no es una combinación. Wish, watch. Wish, SH termina siendo SH, watch. O wash, de lavar, es más suave y suena como wish. Es algo complicado. Nosotros sí utilizamos, por ejemplo, todas las palatalizadas acompañadas de la X. Our Es mucho palate más fácil. interacting Ya, with pues, the excelente. Bueno, vamos ahorita a mirar una ubicación entonces de unos cuantos sonidos como ya los pudimos apreciar en el video. ¿Listo? Ok, continue about our slides. Very good, excellent. Remember, our video shows about the importance of human pronunciation. El video nos mostró la importancia de esta pronunciación, pero ya cómo se da el sonido en cada uno de los órganos. Nosotros hace 8 días abordamos este primer paso y quiero retomarlo para dar la continuidad a la explicación de la función del aire en los pulmones, en la faringe, en la laringe y en el diafragma. ¿Listo? Stage of the speaking process. Remember, the first one is breath. Hello everybody. Take I'm air Alejandra of Gomez environment Benavides, and I'm going to the air explain you the goes speech organ or and pass their about our functions. lungs and about our phonatory system. Entonces, lo primero es tomar aire. The second one is phonation stage. Is the accommodation of the organs in our mouth, inside our mouth, and the production some or a little production of the sounds. Information como la acomodación de los sonidos, ¿cierto? Una vez pasa el aire. El segundo, resonation stage. La vibración ya para la emisión de ese sonido. Sí, ya empezamos como a jugar ahí con los sonidos y se forma el triángulo vocálico, que también existe en inglés, pero que más que triángulo se vuelve un poquito trapecio, ¿sí? Entonces, el trapecio, ¿cómo sería la forma? Tenemos aquí esta línea, vamos a imaginarnos acá, tenemos esta línea y el trapecio, viene siendo hasta acá, un poquito recto acá y se abre hasta acá. Entonces, en español tenemos el triángulo vocálico, ¿cierto? Nuestras vocales abiertas, cerradas, combinadas en las consonantes. Pero en inglés tenemos 13, dicen unos expertos, otros dicen 20, otros dicen 21. 21 son en total, pero con la combinación de esos mismos sonidos vocálicos con otros consonantes. Exactamente. Por ejemplo, ¿cómo es posible decir if I is right, V-U-S, vas? Si yo escribo us en inglés es tal cual en español, es un truco negro, es una palabra igual, pero su pronunciación es diferente. Esa U es como una A, vas. Porque yo digo, por ejemplo, en winter, porque la I suena como I. Winter sería como algo así, winter, no es posible. Esa clase de combinaciones es que hacen que no tengamos triángulo vocálico, sino trapecio vocálico. En inglés, porque es más difícil y por eso se dice yo no puedo pronunciar bien. Por eso cuando empezamos a aprender inglés nos suena muy español y el acento es muy español. ¿Por qué? Porque estamos obligando a nuestro cerebro y aparte a nuestro sistema todo fonatorio en el cuello y toda la parte de las vías superiores altas, respiratorias, a producir otros sonidos que nuestro cuerpo no está acostumbrado. Imagínense estoy en un tercer idioma, en francés. I have an anecdote. It was terrible for me.
When I was a student of my degree in languages, We use lips I love create English different all the time. sound like I love labial English and I start to and study bilabial. English For example, my career B, for the English, M, but W. I And didn't lateral want teacher. consonants like F and Never, never, never. But in that Uvula moment, with the stage helps of to the make career, those I consonants fall in stop love in with air, my making profession. cardinals. When I Glotis start is to used learn to control the vibration made in by French, vocal short. For to example, me was so H. difficult because I speak in English, I think in Spanish, and I confuse, but I produce sounds in French. T Para mí era are muy used complicado. to Cuando yo empecé mi create carrera, sounds yo like empecé, la labial, excusa for era el example, inglés, F pero porque yo and toda la vida he V amado inglés. Yo no and quería enseñarlo, infinitive. yo lo quería era para aprenderlo. And Y no me gustaba la docencia, pero aprendí a manejar la docencia. with E, Cuando yo estaba movements en esa anécdota, me acuerdo que me estaban enseñando las palabras en francés, entonces para mí era terrible, porque yo escuchaba inglés, yo escuchaba francés, pero yo pensaba en español y hablaba en inglés. Entonces tuve un choque de cables de cortocircuitos, y eso es lo que nos pasa nomás cuando estamos desde nuestra lengua materna a una lengua extranjera. Teacher, tell me please what was your first time when you watched or you listened an Spanish Billion people rest of palates to for speak. the oral What cavity. was your impression? ¿Cuál fue tu expresión The o tu nose, impresión in cuando order tú to estabas produce escuchando y oral viendo speech. a una persona In que the te habla en case una of lengua an que tú incomplete ni idea, separation, siendo the tú de ear Nazarí? speaks Inclusive, through the nose, ahorita pasa ahora un being poco, perceived pasaba con las hypernatrals. palabras que no Okay, manejaba is dentro de mi that vocabulario, ¿no? all? Mencionaban algo y me decían, thank yo you very me much quedaba pensando for y your mirándolas, attention. pero Cindy, reaccione. Pero espérese que estoy mirando que entre la palabra y que ubique acá algún código que se me parezca, a ver qué es lo que me está queriendo pedir esta persona. Por ejemplo, alguien me preguntaba de cómo uno coloca la hoja de vida en la plataforma. ¿Curriculum vitae? No, pero ¿Para subirla, anexarla? para las universidades, para los docentes. ¿Civilac? Civilac. ¿Cómo ¿Tienes se- el Civilac? Y yo, Civilac. Inclusive esas palabras, por más español que yo maneje, Civilac. Y yo tenía ni idea que era el Civilac, hasta que se sientan a decirme, mira, Civilac es subir como los documentos, hojas de vida para Sí, Entonces, sí pasa. Y hay que- group labs, cuando tú tienes grupos de investigación, Sí. hay un group lab. Ah, bueno, cómo se entera uno. Pero sí, las Yes. primeras palabras, salí de la comunidad cuando teníamos 11 estudiantes en primaria y los chicos hablaban miar, orinar. Yo no tenía ni idea Yes, qué eran obviously. esas cosas. Because according to the richness of synonyms, acorde a la riqueza del español. Y esa, discúlpeme la expresión tan fea que voy a decir, no es fea, pero pues no se ve. Esa es la manera de que la gente aprenda español o quiera hacer un uso correcto de una lengua, porque son sinónimos. Perdóname, tú dices miar, está orinar, desocupar, evacuar, o sea, hay tantos sinónimos que uno dice, oiga, defínase cuál es la palabra. Y más obviamente en un contexto tuyo, que tú tienes una lengua materna indígena que prácticamente no es escrita, sino es más oral, ¿cierto? Es de tradición oral. La experiencia de aprender un código escrito, escuchado, hablado, entendido, una gramática, una escritura Y se usa formal. mucho para burla, ¿no? De los Yes, demás, porque yes. uno termina repitiendo The palabras. ignorance of people, teacher, the ignorance of people is because people don't have the ability for respecting. Es porque la gente no tiene la capacidad de respetar. Es como la gente, hay chicos, con mucho respeto lo digo, y más suele suceder en sus regiones, chicos que nos están viendo desde el Scout, ustedes con su acento de la costa, ya sea del interior o de la costa del Caribe, ya sea de Ipiales, de Nariño, estos acentos que son propios de su cultura, es que la gente se burla escuchando hablar. Yo no entiendo por qué. ¿Cuál es la burla? Si Ahí está la riqueza. la variedad de nuestro país, yes, that is the richness about Colombia. Esa es la riqueza de Colombia. Y lo mismo pasa, yo no puedo entender, yo conozco estudiantes cuando estuve en el colegio y me gusta que me den bachillerato, ese es mi énfasis en bachillerato, porque empiezan a ver su merced, aiga, le hacen una burla tan fea, no solo a los profes ni a los compañeros, sino también a los mismos padres, que yo digo que irrespeto. Sí, mi mami es una campesina humilde. She is a paisan, and the paisan is so humble and so
she doesn't have an excellent speaking, but she tried to speak more or less Spanish. Mi mamá es campesina, de un origen humilde, no tuvo sino hasta quinto de primaria, pero lo que me enseñó es a respetar el idioma en medio de lo que ella sabe. Y ella habla aiga, ella dice no cabir, cosas así mal conjugadas, errores normales de niños de aprendizaje, proceso autónomo de su lenguaje. Y yo no, ¿por qué me voy a burlar? ¿Por qué voy a corregir mal a mi mamá? Eso es un irrespeto. Entonces, hay que enseñarles de muy buena, mira, no se dice así, mamita, se dice tal cosa, pero con ternura, con cariño, no con el irrespeto. Entonces, esa clase de cosas, chicos, para que cuando ustedes vean que uno les haga como una clase de observación así no la tomen a mal porque uno pues está enseñando idioma, ¿listo? Ahora, yo pido perdón si de pronto cuando alguna de mis retroalimentaciones hace que ustedes se sientan así. Simplemente yo estoy hablando desde la estructura formal del lenguaje y en ningún momento estoy cayendo en ofensa. En inglés pasa, por ejemplo, que aquí pase el aiga y en inglés pasa esos Yes, terminologías. could be according to the idiom expressions or according to the bad conjugation of the verbs. Puede pasar acerca de las expresiones idiomáticas o puede pasar acerca de las malas conjugaciones. Por ejemplo, a mí me suele pasar últimamente estoy retroalimentando muy rápido de unas materias que tengo y a veces me falta una M en alguna palabra en communication. Cuando yo me acuerdo, vuelvo y retrocedo y trato de calificar el error. Por el afán a veces del uso del idioma. Por eso es que nosotros ¿qué hacemos? Acortamos el idioma. Entonces no decimos it is a good person, sino it's a good person. Empezamos los linking o las ligar el idioma como tal. Bueno, esta era una pequeña acotación, pero pues es importante tenerla. Teacher, ¿hay alguna participación de pronto del foro o algo? Bueno, tenemos muy juiciosos. Aquí tenemos a María Alejandra Suárez Vega. Hello. No voy a leer la frase, voy a leer lo que ella Okay, piensa. read. I think that one of the más es más. Very good, excellent. Interesting and important instrument of the communication is the voice because from the person can express all their emotions, Ideas. ideas. And thought. En español me suena que ideas. Idea suena igual. O sea, se escribe igual en español y en inglés, pero se dice ideas. And thought. Very good. Bueno, ella nos María Alejandra, excellent. Very good. Bueno, está Rosa Rosa, María very good. Tani Ortiz. There is so much power in the voice Yes. that in many occasions what we declare with it happen, it is more good create the word To the word. word. Oh Teacher, my God. Su merced, aquí uno me imagino que confía más en que los estudiantes estén construyendo Sí. y no en que copien de internet. Exacto. O sea, su merced, ¿cómo se da cuenta? Por los errores gramaticales comunes. Por ejemplo, bajas en la participación de María Alejandra. Excelente, Mayra Alejandra. Definitivamente nosotros podemos con la voz expresar sentimientos y dar opiniones. Eso también lo podemos comunicar con otras partes de nuestro cuerpo, pero finalmente la palabra articulada es importante. Very good. Ella escribió communication con una sola M. Se nota que lo hizo ella, lo construyó. ¿Es con dos N? Es con doble M. Communication. Mira, y es construcción de ella. Y miren esta parte. Aquí, Rosa María, excelente. Ella dice una frase que a ti te gusta mucho, que el mundo fue creado por la palabra de Dios. Excelente. ¿Qué pasa aquí? En este foro ella escribió persons y no es común porque en inglés no se usa person sino people para el plural. Entonces ahí vemos que ella hizo una construcción propia. Excelente. Si están con errores normales, estamos empezando, háganlo. No importa y yo me doy cuenta que ustedes trabajaron muy duro por construir sus párrafos. Excelente. Leo el diosquito Ok. porque fue el primerito ahí. Very good, excelente. Dice Oscar Osvaldo, the human voice, Yes. it is a very good, powerful, and Unique instrument. unique instrument. Good. That is why it is special. Special. Each person makes different music, Yes. even if they sing the same song. Very good, excelente. Que la voz humana nos permite desarrollar, súbenos un poquito porfa, nos permite, es poderosa y es el único instrumento que es, porque es especial, ok, en ese caso es un because, él también la hizo propia, ¿ves? Cada persona hace diferente música sin que ellos canten la misma canción. Excelente.
And in a, different languages it's more rich. bueno, un saludo a Raquel Andrea, Raquel. a Yorladi Quintero. Yorladi, welcome. Y ellas pues lo que hicieron fue reportarse. Excelente. Hay unos mensajes internos que le han enviado a la profe frente al WhatsApp. Vuelvo y les recuerdo el WhatsApp. No lo vamos a utilizar a menos que sean casos muy urgentes, porque la idea es que ustedes participen aquí en el foro para que quede registrado acá. Very good, dear students. If you don't watch the teleclass in the at real time, you can participate in the forum because I will be open the forum to Tuesday. Si ustedes no pueden participar en este momento sincrónico real de la teleclase, ustedes pueden seguir participando en el foro. ¿Por qué? Porque yo los dejo abiertos hasta los martes. Entonces ahí puedo ir mirando y retroalimentando. De todas maneras, tengan en cuenta, chicos, que como tenemos un número grande de estudiantes, yo estoy más atenta por los mensajes de la plataforma interna y por mi correo. ¿Listo? Entonces que digan, no me he podido comunicar con la profesora, es mentira. De pronto sí acá en la universidad no me encuentro porque yo no vengo todos los días por mi modalidad de contrato, pero sí estoy muy atenta en plataforma. Quien diga que no le he respondido al mensaje es It's a Liar, es una Por ahí mentira. han dicho. ¿Han dicho? Por ahí han dicho. Ay, Dios mío, imagínense, It's a Lie. Bueno, que chicos, boys, continue about our slides. Boys and girls. Phonetics, the sound of a spoken language. Entonces, la fonética, al hablar de esos idiomas o hablados, tenemos es el sonido, la emisión de la voz como tal. We have a model of the first, speech organs. The first one is our nose, nuestra nariz. We have our larynx. The second one is trachea or windpipe, is the same, trachea. Es lo mismo, one pipe. Yes, suena como bagpipe, es el significado de gaita, pero simplemente es como paso de aire con un tubo. O sea que yo podría decir windpipe, yes. No, bagpipe, gaita. Bagpipe. Y en este caso trachea puedes decir trachea, que es como muy latín, ¿no? O one pipe. Right lung, nuestro pulmón derecho, and left lung, and diaphragm. Profe, ¿por qué hay palabras que se parecen mucho al español por lo de las letras romances? Yes. Teacher, I have a mistake. I do a mistake. I make mistake. Cuando dije yo cometí muchos errores, I make mistakes or I make a mistake. Yo hice muchos errores porque yo siempre decía, es que el inglés es una lengua solamente sajona, o sea, vinieron solo los sajones y colonizaron en Irlanda, en América del Norte y ya. No, mira, yo me he dado cuenta con todo este estudio de gramática, de lingüística, que realmente el inglés también tiene una base en lenguas romances. Y uno dice que no, y sí es verdad. Like, for example, trachea, for example, velum, todo es muy latín. Okay, teacher and guys, that is the first part of our organ of speech. Esta es la primera parte de nuestros órganos del habla. ¿Por qué? Porque empezamos por el aire. Esos 8 días lo vimos un poco más a fondo, ¿cierto? Remember, the various organs which are involved in the production of speech sounds are called speech organs, ¿cierto? Estos órganos del discurso del habla se llaman speech organs, or vocal organs. Vocal for voice. Se conocen como órganos vocálicos por la voz. The study of speech organs helps to determine the role of each organ in the production of speech sounds. They include lungs, vocal folds, and most importantly, the articulators. Entonces, los pulmones, las cuerdas vocales, chords o folds, es importante, y los articulatorios, que son los sonidos finalmente que nos producen el habla. All the organs shown of the figure, this one, contribute to the production of speech. All the sounds in English are made using air on its way from the lungs. Entonces, como los que yo les decía, todos los sonidos se producen desde el momento en que empezamos a tomar aire del medio ambiente y que llega donde a los pulmones para ser devuelto y producir toda la fonación, articulación y finalmente la producción del aire. The lungs pull in and push out air, helped by the diaphragm. Los sonidos, los pulmones presionan y devuelven el aire, ¿cierto? Ayudados por el diafragma. Lo que yo les decía, para su voz, para su ejercicio de docencia,
mucho utilicen el diafragma, mucha hidratación de agua y modulen la voz. The air goes out via the trachea where the first obstruction is mixed in the larynx. Entonces el aire viaja a través de la tráquea, donde la primera obstrucción que encuentra es la laringe, larynx, la cual, which is to pass through inside the larynx, the air passes by the vocal folds. Entonces, pasa a través, ¿cierto?, de la laringe. Dentro de la laringe el aire pasa por las cuerdas vocales. Hace 8 días veíamos la milagrosa máquina de Steven Tyler, el vocalista de Aerosmith. Sí, las cuerdas vocales. Impresionante, se ve muy impresionante, por eso yo les decía que era un video un poco fuerte y en la plataforma ya está, para que lo revisen. Afterwards, the air goes through the pharynx. Entonces después el aire pasa a través de la faringe y se escapa en lo oral, en la cavidad nasal, y ya el que usa para el sonido es el que se dosifica o se proporciona. ¿Qué creación? Impressed. And I agree with Mayra Alejandra and with Rosa. Estoy de acuerdo con las chicas que acabaron de intervenir porque definitivamente es un instrumento maravilloso, musical, de voz, de todo. Más importante. El hombre no podría hacer. Yes. Profe, ¿puedo un jalón Claro. de orejas? Un jalón de orejas a Heidi, Viviana Lazo. Pero suavecito, Un tranquila. jalón de orejas. Suavecito. La idea es, y eso que yo trato, a mí también jalón de orejas, porque la idea es tratar de... Yes, speak in English, yes. No, she is a right in Spanish. She writes in Spanish very good. Participation is in Spanish, no debería, como digo en inglés. She must be right. She must be to write in English. Dejémonos que debería ir en inglés. She must be, but no problem. I congrats because you participate in the forum. Yo te felicito porque participaste en el foro. Pero se lo leo. Mi opinión sobre la importancia de la voz es que gracias a ella nos podemos comunicar. La voz es algo tan esencial que nos sirve para expresar lo que sentimos. Excelente, very good. Y allí yo vuelvo a mi cuento que amo el lenguaje, la gramática, la lingüística, la didáctica, en fin, el lenguaje y la voz. Excelente, very good, excelente. La próxima, porfa, Heidi, in English, not in Spanish. Very good, excellent. Okay, continue about this one, about sounds. Nasal sounds. Nasal. No. Por ejemplo, profe, cuando yo he participado en audiciones para coros que me gusta pertenecer, a mí me dicen que yo canto nasal, y entonces yo imposto, y por eso cuando yo canto muevo mucho mi nariz. Y sí, para hacer falsetos, porque yo me considero una meso, es decir, ni subo mucho ni bajo tanto, pero puedo hacer tonos altos. Pero para hacer altísimos me dicen que soy soprano, yo no soy soprano, yo soy contralto, meso, soprano. Entonces eso es un término muy chistoso. Entonces, por ejemplo, nasal sounds are made by relays. Esos sonidos nasales como porque ustedes toman el aire y sienten en su paladar de arriba, el paladar duro, sienten la vibración y se escapa el aire. Mum, nerd, and long. Vamos a mirar las diapositivas, que esos son los sonidos que estoy haciendo. Desde el IPA, nuestros sonidos nasales se representan así. M, mom, 9, and sing. This is my life. Mi vida es cantar. Es que me encanta. Yes. Mary, name, ring. Name, Nancy, long. Nasal sounds are made by releasing sounds through the nose. Entonces, dice que se hace por sonidos relajados, un poquito, ¿cierto? En la nariz, como que se escapa el aire, como que sale un poquito de aire. Pero no le dicen, no cante nasal. Utilice la cuerda vocal y el aire de la respiración para quien no hable en falsete. The differences in the sound is the position of the lips and tongue. ¿Cómo se diferencian estos sonidos? Por la posición de la lengua y de los labios. Es importante saber que tenemos 3 sonidos nasales. Is pronounced when an an appears before a key or a G. Este sonido nasal lo pronunciamos antes de qué? De una N o de una K o de una G. ¿Listo? Chicos, el tiempo vuela. Yo no sé por qué a mí me vuela. El sonido M está hecho presionando los labios. Ma, come, my, miss, time. Uno aprieta los labios para producir ese sonido. Y es el sonido más resonante. Cuando ustedes cantan, a uno le mandan a hacer para expandir caja torácica y diafragma la M.
abriendo atrás, pero chistoso, apretando labios. Y para terminar, el sonido N como tal, como ya dijimos, es un paso del aire, en palabras como na, no, non, and nan. Chicos, sing es el sonido n, sing, drink, think, and sleep. Chicos, la clase se fue. Estamos muy felices de estar con ustedes. We are going to see you in the next Saturday. Bye-bye. Hello everybody, I'm Alejandra Gomez Benavides and I'm going to explain you